Ahí estamos. Gracias. Espera que entra Mirla. Dale, Pablín, vamos. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y quería terminar este, con una cita del mismo libro con el cual comenzamos, de Hamilton Smith, de su comentario a Efesios, que dice, la lucha pues es contra Satanás y sus huestes, cualesquiera que sean los instrumentos que utilice. El mundo está en tinieblas e ignora a Dios. El creyente es llevado a la luz y bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. De manera que se enfrenta a una oposición de carácter religioso dirigida por seres espirituales que tratan de arrebatarle la verdad de su llamamiento celestial, intentando seducirlo para arrastrarlo a un camino que lo lleve a negar la verdad o para que tome una conducta que no concuerde con ella, que no concuerda con ella. Se puede traducir allí en subjuntivo o en indicativo. Esto como para alguna manera introducir. De la armadura nos va a hablar Alberto, pero vamos a repasar esto que veíamos la semana pasada, sobre todo esto que está allí puesto en color azul, que es una acción, es toda una palabra, decíamos, aunque se alarga, deben estar siendo fortalecidos, que indica una necesidad que ya es necesario que esté haciéndose. Y sobre todo nos llamábamos, veíamos algunos pasajes, no sé si recordarán, con lo cual tratábamos de cobrar un poco de conciencia de la humildad necesaria con la cual debemos encarar nuestra lucha, esta guerra, esta batalla. Y es sobre todo hundiendo todos nuestros recursos en el Señor, en la fuerza que el Señor nos va a ir proveyendo a medida que vayamos dejándonos cada vez más, no solamente transformar conforme al hombre nuevo, sino es interesante aquí los verbos con los cuales se habla de vestir, revestir de la armadura, porque es como alguien que desde arriba calza algo sobre otra cosa, ¿no? Dejarnos investir, como indicando que en realidad, como es, ¿no? Que el poder, la fuerza, viene de arriba. Ahora, igualmente verán que quise allí yo traducir de otra manera, proponer otra traducción que es legítima conforme al texto, que refiere a la proeza, el imperio de la fuerza del Señor. ¿Por qué lo traduje así? En nuestras habituales traducciones, aquí dice en el poder de su fuerza, pero tiene una potencia mayor. El término indica proeza. ¿Y por qué puse proeza allí, digamos? Porque ustedes recordarán que no es uno, sino son 5 los salmos que afirman, y 2 de modo así literal, que en Dios haremos proezas y que Él hollará a nuestros enemigos. No sé si recordarán. Pero en realidad es un concepto muy bíblico que
la única manera de poder armarse de una fuerza que pueda contrarrestar el imperio, digamos, de alguna manera, el gobierno del mal, todas las fuerzas del mal, es en aquel que no tiene fuerza, sino que tiene una fuerza superior a todas. Hablábamos del diablo y decíamos que el diablo no es omnipotente como Dios, no lo puede todo, no es omnisciente como Dios, no lo conoce todo, no es omnipresente como Dios, no está en todas partes, y por eso la sistematización de este sistema anticristo que habíamos presentado. Ahora, si pasamos al versículo 11, debemos ya habernos recubierto. Y fíjense que esto, el verbo indica una acción que uno tiene que hacer. Es un imperativo. Debemos recubrirnos para estar firmes. Habíamos visto esto de estar firmes y también habíamos visto esto otro que también, no sé si recordarán que habíamos visto las palabras del diccionario, para que podamos resistir, resistir. Bueno, la Real Academia nos dice que resistir es tolerar, aguantar y también sufrir. En la segunda sección nos dice que es combatir las pasiones y deseos. Fíjense, el diccionario de la lengua española. Después nos dice que se dice de un cuerpo o de una fuerza y de oponerse a una acción con violencia, una acción que viene con violencia contra otra. Después se nos dice de una persona o de un animal y se nos habla de pervivir, que es sobrevivir, aguantar. Y por último, también se dice de una persona que se opone con fuerza a algo. Ahora quisiera yo reparar en una palabra, antes de ceder a Alberto, hoy no los abrumaré, ya lo hice la semana pasada, y es esta palabra que está en español, la veíamos en español, que es la palabra panoplia o panoplía, se puede pronunciar de las dos maneras. Estoy haciendo lío, ahí no sé si la pude marcar, ¿la ven? La panoplia de Dios. En el diccionario de la Real Academia Española, panoplia significa una armadura completa. Pero acá hay algo curioso. Y lo curioso es que en realidad panoplia significa, en griego, pan es todo, y plia viene de plein, que significa arma. Claro, miren el español, qué interesante. La armadura de Dios no solamente es armadura de Dios y no tenemos que confundir con otro tipo de armas, sino que es la dura, resistente arma que Dios nos provee para que podamos estar firmes y para poder contrarrestar y hacerle frente a las acechanzas de los enemigos, los diferentes enemigos. La palabra panoplia, decía, es toda armadura. Pero aquí Pablo no dice solamente la toda armadura de Dios, sino que dice toda la toda armadura de Dios. Verán que si ustedes leen las traducciones, dicen toda la armadura de Dios. Y se enfatiza esto. ¿Por qué? Porque es necesario tomar conciencia, hermanos, no solamente de la humildad que necesitamos para poder encarar esta lucha y nuestra dependencia total con el Señor, sino darnos cuenta que no es posible, Alberto lo va a desarrollar enseguida, no es posible que estemos en ninguna parte de nuestro cuerpo, es decir, en ningún ámbito de nuestra existencia al descubierto. Si estamos y dejamos algún resquicio, algún recoveco, algún zócalo de nuestra existencia al ocaso, al azar, descubierto, desprovisto, desprotegido, allí es donde las artimañas del enemigo atacar. Para terminar, nada más repasamos estos enemigos de los que hablábamos la semana pasada, porque dijimos que eran varios los que como llamábamos grupos adversarios, como si fuera un sistema anticristo, que tenemos y son mencionados que no solamente es Satanás o el diablo como un ser espiritual, que sabemos que es un ángel perverso y que pervierte porque está pervertido, no solamente
al final, no sé si ven aquí, lo puse, está a mitad de página, Satanás, pero no solamente el diablo, sino los diablos o los demonios, o sea, los seres espirituales perversos, es decir, aquello que llamamos las huestes espirituales de maldad, sino también, como decía recién Hamilton Smith, todos los instrumentos de los cuales se sirve el diablo para tratar de oponerse al proyecto Cristo, a la obra de Cristo, a la instauración y al crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra, tal como Cristo vino a instituirlo en esta dispensación. Por eso, tratando de hacer una especie de traducción más conforme a los momentos, proponía pensar estos principados, potestades y, como dice a la letra, cosmocrátoras, o sea, cosmo emperadores, así aparece en griego, pensar de estos, de no solamente como habitualmente aparecen en las dos otras menciones de la carta a los Efesios, como seres malignos, espirituales, como especie de demonios, conforme a algunos intérpretes, sino también como instrumentos que en este mundo podemos encontrar y que están bajo el dominio del maligno, como afirma primera carta de Juan capítulo 5 versículo 19. Es decir, como aquello que fue cautivado, que está cautivado y bajo el dominio del demonio. Es decir, distintos gobiernos o reinos terrenales, principados, distintos hombres poderosos tal vez, o grupos influyentes, potestades, que literalmente significa autoridades, exousias, y enseñoreadores del mundo, que parecería que podrían vincularse con gente que tiene dominio sobre otros y que ejerce su dominio sobre otros. Frente a todo este panorama es que tenemos nosotros que resistir y para lo cual el Señor nos invita a calzarnos la armadura que Alberto ahora nos va a comentar. Bueno, gracias Pablo. Voy a compartir pantalla. Bueno, ahí se tiene que estar viendo completo. ¿Lo ven eso? Sí, carta de Pablo a los Efesios, completo. Bien. Sí, sí, completo, completo. Bueno, ahí estamos. Ahí. Bien. Como les estaba diciendo Pablo, vamos a desarrollar las distintas partes de la armadura. Antes de ingresar a la armadura, vamos a hacer algunas salvedades. Lo primero que tenemos que decir y que Pablo lo desarrolla en toda la carta es que no somos un ejército, ¿sí? No somos un ejército, no somos soldados, estamos dentro de la iglesia, somos cristianos y estamos hermanados por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Pero no somos soldados y tampoco estamos en un ejército, somos una iglesia, somos una congregación, una comunidad, ¿sí? Lo que está desarrollando Pablo, o utilizando Pablo, es lo que se llama la alegoría. Y esta alegoría es muy especial porque incluye varias metáforas. Va relacionando una parte de la armadura, que era la armadura del soldado romano de la época cuando se escribió la carta, con alguna virtud cristiana que tiene que tener el cristiano para poder enfrentarse a estas huestes, a estas acechanzas que Pablo nos estaba explicando recién. Pero y bueno, es una gran alegoría en donde Pablo está tratando de explicar algo con elementos materiales, alguna verdad espiritual o una gran verdad espiritual, que son los elementos con que disponemos, que Dios nos da, para poder enfrentar estas acechanzas. Eso por lo primero. Y segundo, reafirmar algo que dijo Pablo también, que la armadura de Dios es para resistir y defender la posición.
en ningún momento las partes de las armaduras, solamente la espada, después la vamos a ver, es para avanzar contra el enemigo. Todos los elementos que Pablo utiliza o describe, que es la armadura completa, es para resistir los embates del adversario, es para sostener la posición, para estar firmes. Entonces, estas son las dos grandes aclaraciones antes de insertarnos en el estudio de la armadura. Bueno, ya con Pablo hemos leído el pasaje, así que vamos a ir directamente al estudio que nos compete. Fíjense que ahí están, bueno, le expliqué lo que era la alegoría, es una alegoría en donde hay partes, metáfora, en donde la verdad la relaciona con el cinturón para ceñir, la justicia con la coraza, la paz con el calzado, la fe con el escudo, la salvación con el casco o el yelmo, y la palabra de Dios con la espada. ¿eh? Bueno, vamos a al primer elemento. Si bien nosotros, otra aclaración, si bien nosotros, y reafirmo lo que se dijo al principio, dividimos a la armadura en partes, la armadura es integral, es eficaz en la medida que tengamos todos los elementos disponibles. ¿eh? Vamos a ser eficaces en la resistencia, en la firmeza frente a los embates del adversario, cuando tengamos puesta toda la armadura completa, porque hay una integralidad, hay una complementariedad de cada elemento para defenderse de los embates del adversario. Bueno, la primera dice, ceñido los lomos con la verdad, u otra versión dice, tomen la verdad como cinturón. Bueno, esta es la primera parte de la armadura, que era un gran cinturón que usaban los soldados romanos, los legionarios, que sostenían toda la parte interior de su vestimenta. Y este cinturón tenía unos grandes flecos de cuero para defender la parte de arriba de las piernas. Pero ceñían, unían toda la armadura para que esté firme y el soldado tenga movilidad. Y Pablo relaciona este cinturón, este ceñimiento, con la verdad, con la verdad. Evidentemente, cuando uno se pregunta qué es la verdad, bueno, uno opina de acuerdo a su criterio y a su sapiencia o a su información. Por lo cual les propongo buscar estas virtudes, estos conceptos, dentro mismo de la carta, porque Pablo nos da un montón de indicios, viene hablando de todos estos elementos que están descritos en la armadura. Fíjense que en Efesios 1:13 habla de la verdad del Evangelio. También habla de la verdad como unidad en Efesios 4:15. En Efesios 4:21 habla de la verdad que está en Jesús. Y en capítulo 4, del 22 al 24, habla de esta verdad que renueva la mentalidad del cristiano. ¿Por qué hay que hacer esta salvedad? Porque, como lo dijimos varias veces, esta carta está dirigida a cristianos con una cultura grecorromana que abrazaron el cristianismo. Y la palabra que utiliza Pablo como verdad, cuando se inserta en la cultura grecorromana, verdad es todo lo que está debajo de lo aparente. Esto fue trabajado mucho por los filósofos griegos. Todo lo que está por debajo de la apariencia, porque para la cultura griega, la apariencia era cambiante, era movible, por lo cual ellos que estaban buscando el conocimiento decían, bueno, si la apariencia es cambiante,
tiene que haber algo por detrás que no cambia, por lo cual allí está la verdad. Para nosotros los cristianos, la verdad está en el Evangelio, en la unidad y está en Jesús. Por lo cual, nosotros tenemos que ponernos este cinto que nos va a estar apretando bien para que tengamos movilidad, no en mi verdad personal, no en la verdad de un dogma, sino en la verdad del Evangelio, en la verdad de este Evangelio, de esta buena noticia que nos ha unificado dentro de una comunidad, y esa verdad está en Jesús. Y ahí sí, esa verdad la podemos compartir todos. No es una opinión, no es una opinión que yo pueda tener, sino la verdad que Pablo está describiendo en toda su carta, que se asienta en la verdad de Jesús. Es Jesús, digamos, quien va a estar mostrando al Dios Padre, en definitiva, y estas verdades son las que nos va a cambiar la mentalidad, la forma de pensar, como dice la versión Reina Valera, el nuevo hombre, esta nueva humanidad. Bien, entonces tenemos, obviamente, paréntesis, algunos si quiere hacer un comentario o pregunta, se desmutea con libertad y la realiza. Bueno, ahí tenemos el primer elemento, el gran cinto que usaban para apretar para apretarse las ropas que tenían debajo, pero también para apretar la armadura, que la armadura iba por debajo y se apretaba con un cinto para que el soldado tenga movilidad. Y ahí vamos con la coraza, con esta coraza que cubría la mayor parte del cuerpo del torso, que iba desde el cuello hasta la parte baja de la panza, cubriendo todas las partes sensibles del soldado. Y Pablo dice que esta coraza es la justicia. La palabra justicia que utiliza Pablo se la puede traducir como esa cualidad de ser recto o justo. Cualidad de ser recto o justo. Eh, y otra vez vamos a hacer este ejercicio de buscar, de recordar qué es lo que Pablo llama justicia dentro de la carta. Bueno, en 1.4, en capítulo 1, versículo 4, dice que la justicia es parte del plan o del proyecto de Dios. Es decir, dentro del gran proyecto de Dios de salvación está la justicia. Que la justicia compone esta nueva mentalidad que les estaba diciendo recién en el capítulo 4. Y en el capítulo 5 dice que la justicia se debe manifestar como fruto. Y ahí está la clave. Quiere decir que esta coraza de justicia se tiene que demostrar por medio de conducta o por medio de actos. ¿Qué tipo de actos? Actos rectos, actos justos, actos equitativos. Entonces, no solamente nos tenemos que ceñir con la verdad de Jesús, con la verdad del Evangelio, con esta verdad de que somos una unidad a pesar de las diferencias. Cuando me pongo la coraza, esta coraza hace que yo tenga conductas, acciones hacia mis hermanos y hermanas que son rectas, que son equitativas, que son justas. ¿eh? Esta metáfora de la coraza no es nueva, ya viene del Antiguo Testamento, no lo vamos a leer. En Isaías 59, 59:17, está esta metáfora de la justicia como coraza. ¿eh? Y una aclaración, esta justicia no está asentada en una ley, ya lo explica varias veces Pablo, tampoco en un dogma, sino
en los méritos de Cristo, en este relacionarse amoroso que nos propone Cristo, que el ejemplo más grande es que Él se entregó por cada uno de nosotros. El cinturón que nos aprieta, que ciñe, la coraza que nos cubre las partes vitales que tenemos, y ahí vamos al calzado, ¿eh? Calzados con la prontitud del Evangelio de la Paz, o calzados, dice, con el apresto, con la prontitud del Evangelio de la Paz. Bueno, cuando hablamos de calzado, hablamos en dónde estamos parados, dónde no estamos parados, y cuando hablamos de calzada hablamos de avance, de avanzar, de caminar. Es decir, con ese elemento nos afirmamos, pero también avanzamos. Por lo cual, Pablo dice, en este avanzar tiene que estar presente el Evangelio, la buena noticia de la paz, de la paz. Y acá otra vez nos vamos a insertar en la carta para buscar qué es la paz o qué es el Evangelio de la paz. Bueno, en el capítulo 2 nos describe de qué manera en el proyecto de Dios o a través de Cristo tenemos la paz con Dios. Es decir, la primera paz que recibimos cuando abrazamos el cristianismo o reconocemos a Cristo como nuestro Salvador, es que restauramos la paz con el Creador, con Dios. Pero hay un segundo aspecto, que esa paz nos llega hacia los que están a nuestros lados, a nuestro contexto. En el capítulo 2 dice, esa paz tiene que hacerse ver entre los cristianos, mostrando una unidad. Y el capítulo 4, paz, otra vez, en las relaciones personales y comunitarias. Quiere decir que este calzado, nuevamente, tiene aspectos exteriores que se tienen que ver, tienen que mostrarse a través de conductas y acciones. Paz con Dios, es decir, que tenemos una libre relación con nuestro Padre que está en el cielo, pero también tenemos relaciones pacíficas con aquellos que nos rodean, con los cristianos que cotidianamente nos relacionamos. Afecta esta paz las relaciones personales y comunitarias. Esto no quiere decir que haya conflictos. Conflicto es otra cosa. Es decir, conflicto es cuando hay distintos intereses. Como todos somos diferentes y cuando nos relacionamos, es normal que haya conflictos. Yo quiero una cosa, mi hermano quiere otra. Yo opino de una manera, el hermano opina de otra manera. El tema es cómo resolvamos los conflictos, cómo los resolvemos. Y ahí me tengo que poner los calzados con la prontitud del Evangelio de la Paz. Los conflictos se relacionan o se dimieren con este elemento que es la paz. Paz con Dios y paz en las relaciones personales y comunitarias. Bien, el cinturón bien apretadito para que tengamos movilidad, la coraza de la justicia que nos cuida todos los elementos vitales, el calzado que nos ayuda a caminar, pero nos ayuda a estar firmes en nuestra posición es el Evangelio de la Paz, y ahí viene el escudo, el escudo. Pablo relaciona el escudo con la fe, con la fe. Y acá me voy a detener un poquito qué tipo de escudo nombra Pablo. Bueno, Pablo nombra el tureos o el scurtum, que es el escudo que cubría todo el cuerpo del soldado, que en la época romana tenía forma de teja, forma circular,
que el soldado que estaba en la primera línea lo ponía adelante de él, pero los soldados que estaban en la segunda línea lo ponían como techo, cubriéndose a sí mismo, pero cubriendo la cabeza del compañero que estaba delante. Y de esta manera se armaba como una tortuga, como una caparazón de tortuga, en donde si el enemigo tiraba flechas, no podía ingresar no solamente al cuerpo del soldado, sino tampoco al grupo de soldados que estaba defendiendo la posición. El tureos o el scurtum. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque también había un escudo más pequeño que era para la pelea cuerpo a cuerpo. No es la que nombra Pablo precisamente. Y también este escudo, en muchos momentos de la batalla, se usaba como camilla para sacar a los soldados heridos. ¿Eh? Muy interesante también. ¿Cuál es la eficacia de este escudo? Dice Pablo. Que pueden apagar los dardos que vienen del maligno, ¿no? Es interesante porque Pablo nos está mostrando a un adversario que ataca a distancia. No tenemos tiempo de desarrollarlo esto, ¿no? Pero fíjense que el maligno tira dardos incendiarios a distancia y la única forma de apagarlos es con el escudo de la fe. ¿Eh? Y este escudo de la fe tiene características personales, me cubre, pero también puedo cubrir al hermano, a la hermana que está conmigo manteniendo la posición o manteniendo la firmeza. Pablo, levantaste la mano, ¿puede ser? Sí, solamente algo que me llamó la atención cuando estaba estudiando justamente esta flama de los dardos, que en realidad serían como lanzas. Según la Real Academia, con lanzas podemos abarcar un poco más cosas. Es el tema del tiempo que utiliza el Señor por medio de Pablo para transmitirnos el estado de la cuestión. Los dardos no es que están encendidos. Utiliza por primera vez en todo este texto el tiempo verbal, la forma verbal, pretérito perfecto. Ya han sido encendidos, ya están listos. O sea, nosotros estamos, o sea, Pablo nos dice, pónganse toda la armadura. Pero ojo, él no es que a medida que va pasando el tiempo, no, él ya tiene todo montado. No sé, pero al menos me dio mucha sugestión Sí, cuando leía el texto, ver que no es solamente la raíz, no solamente es fuego, sino un fuego que ya ha sido encendido, que ya está ardiendo de modo completo y pleno y que avanza contra nosotros. bien. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, ¿qué sería la fe dentro de esta metáfora que el escudo es la fe? Nuevamente, nos sumergimos en la carta y fíjense que en el capítulo 2 habla de la fe salvadora. ¿Eh? La fe salvadora, esta fe en donde nosotros creemos que la obra redentora, obra de Cristo en la cruz, nos salva de nuestros pecados, que trae como consecuencia la paz, la justicia, la verdad, como hemos visto hasta recién. Pero en el capítulo 1 dice que la fe en Cristo como fundamento, es decir, que el fundamento de la fe es la obra de Cristo en nosotros o en favor nuestro. Que a través de la fe, dice el capítulo 3, tenemos libre acceso. Como tenemos paz, tenemos libre acceso hacia el Dios Padre. Y esta fe genera una unidad, porque es el elemento aglutinante, aquello que nos une dentro de la desigualdad en una unidad, como dice Pablo, no más judíos y gentiles, sino en una unidad dentro de la iglesia. Fíjense todo lo que tenemos. Ahora,
¿En dónde va a estar atacando el adversario? Bueno, quizás poniendo dudas en esta fe salvadora, poniendo dudas. Eh, Ubicando nuestra fe en otro fundamento que no sea Cristo. Eh, Otro elemento es que dudemos de que tengamos libre acceso con Dios, o empezar a dudar, Dios me escuchará, Dios me será favorable. Y el último, que es el más importante, es cuando empieza a resquebrajarse la unidad dentro de la iglesia. ¿Eh? Cuando se empieza a resquebrajar, cuando aparecen grietas. Y esto, otra vez, no estoy diciendo que todos opinemos lo mismo. Podemos opinar diferente, podemos tener diferentes intereses, podemos discrepar en opiniones, pero siempre en la unidad, porque la unidad no depende de nosotros, sino de la obra redentora de Cristo. Yo puedo estar en diferencia con un hermano, pero nunca romper la fraternidad que nos une, porque esa fraternidad está basada en la fe en Cristo Jesús. Y ahí pienso que está estos dardos que envía para resquebrajar, y tenemos este escudo de la fe, que este escudo lo puedo usar para mí, pero también lo puedo usar para estar sosteniendo al hermano herido, ¿eh? Estando al lado, escuchándole, hablándole, dándole ánimo, explicándole que esta fe es salvadora, esta fe como fundamento, esta fe como unidad. Quiere decir que este escudo me sirve para cubrirme a mí como cristiano, pero también lo puedo usar cubriendo al hermano o a la hermana que está al lado, que está flaqueando. Entonces tenemos el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, y vamos al casco, al yelmo, el casco de la salvación, el casco de la salvación. Obviamente que el casco protegía la cabeza del soldado, y haciendo un ejercicio de espiritualizar el casco, bueno, es aquel elemento que cubre mi mente, mis pensamientos, mi forma de pensar. Y otra vez vamos a la carta a ver qué nos dice Pablo sobre la salvación. En el capítulo 1 dice que la salvación es herencia y esperanza. Herencia y esperanza. Nos da un horizonte. Por eso ese horizonte cubre mi mente, mis pensamientos de dudas. El acto de salvífico de Jesucristo me da un horizonte, me da un futuro, me da un rumbo. Y es por gracia, ¿eh? No tengo que agregar nada más en esta salvación. Muchas veces nos ponemos en nuestro pensamiento, ¿será suficiente? ¿Tendré que hacer algo? No. La salvación es por gracia, es un regalo proveniente del corazón amoroso de un Dios amoroso. Esta salvación produce una redención, dice el capítulo 1 también, y perdón de pecados. Recuerden que redención es el precio que pagó Cristo en la cruz para que nosotros podamos ser liberados de la esclavitud del pecado. ¿Eh? Entonces, en mis pensamientos no tiene que ser un pensamiento de un esclavo, tiene que ser un pensamiento de una persona libre, porque Cristo ya pagó el precio y tuvimos perdón de pecados. Y la salvación nos une en Cristo, y esta salvación en el capítulo 4 nos da una nueva mentalidad, dice Pablo, una nueva forma de pensar, una nueva forma de racionalizar. Quiere decir que la salvación, toda la obra de salvación de este Dios amoroso,
de este proyecto que ya estaba en el corazón de Dios en los principios de los tiempos y que nos arroja hacia adelante, nos da una esperanza, nos da una herencia, tiene que estar cuidando nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Y esta salvación nos ha hecho ingresar en una nueva comunidad, otra vez presente la comunidad, la iglesia, la congregación, en una unidad en la diversidad. Este casco de salvación que va a cubrir nuestra forma de pensar, nuestra forma de analizar, en definitiva, nuestros pensamientos. Y por último, la espada. Bueno, otra vez la espada es una espada muy especial. Pablo la llama la machaira, la nombra la machaira, pero en el mundo romano se la llamaba la gladius, que era la espada pequeña, la espada corta, que era para defenderse a corta distancia. Tenían eh, otros elementos para agredir al enemigo que eran más extensas, más grandes. Eh, que es la que vemos en las películas de los gladiadores, esa espada pequeña que usan los gladiadores. Bueno, esa es la machaira o la gladius, que es una arma, si bien es ofensiva, pero es para sostener el embate del enemigo, para otra vez para resistir, para estar en la firmeza. Y ahí, bueno, recordamos Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios es viva y operante, más aguda que una espada de dos filos, tal es así que la machaira tenía dos filos, era doble filo, penetra hasta el mismo límite del alma y del espíritu, de las articulaciones y de las junturas, y discierne las intenciones y cavilaciones del corazón. ¿En dónde está la eficacia de la espada? No en mi destreza, sino en las características de la espada, que es la palabra de Dios. Quiere decir que la única arma ofensiva con que dispone el cristiano es la palabra de Dios. No su sapiencia, no su sabiduría, no su inteligencia, no su información, no su destreza, sino la palabra de Dios es la que puede avanzar de forma ofensiva. Y fíjense que Pablo otra vez en la carta nos dice sobre la palabra de verdad en el capítulo 1, esa palabra que revela los misterios en el capítulo 3, que esa palabra de Dios es un medio de enseñanza y de edificación en el capítulo 4, y es un instrumento de santificación y de purificación en el capítulo 5. Fíjense todo lo que hace la palabra de Dios. Y no depende de nosotros. A veces nosotros tratamos de hacer o tratamos de agregar algún condimento para que la palabra de Dios sea más eficaz. No tenemos que hacer nada. Tenemos que hablarla, tenemos que utilizarla. La palabra de Dios tiene la eficacia como una espada de dos filos para penetrar las mentes de los hombres y mujeres, para discernir las intenciones y las cavilaciones del corazón. La palabra de Dios como verdad, como reveladora de misterio, como un medio de enseñanza y edificación, y como un instrumento de santificación y de purificación. Y es la única arma ofensiva. Bueno, nos queda en el tintero, ya son las 8, la exhortación a orar con perseverancia, que lo vamos a estar analizando con mayor detenimiento la clase que viene. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario, nota al pie, si quieren hacer. Reafirmando lo que dijimos, recuerden que
hay que ponerse toda la armadura, tiene una integralidad y una relación entre un elemento y otro que las hace eficaz. No ponemos ponernos un aspecto y no otro. La armadura es completa, es integral. Y ahí está su eficacia contra los embates del adversario. ¿Eh? El cinturón, la coraza, el calzado, el yelmo, el escudo, la espada. ¿Eh? Y es una armadura defensiva, para defender la posición, para resistir. En ningún momento Pablo dice que tenemos que avanzar, que tenemos que matar. No es tarea nuestra. La única arma ofensiva es la palabra de Dios. No tenemos que hacerlo nosotros. Nosotros tenemos que resistir y defender la posición. No sé si hay algún comentario, pregunta. No, me encantó la figura del escudo, Ah, eh, esta unidad, ¿no? Que se sí, genera también, uno solo con un solo escudo o con cualquier otra parte de la armadura sí, no es tan eficaz esa seguridad como en la comunidad y en la unidad, eso me encantó. sí. Bueno. Nico, ¿te animás a orar? Sí, Alicia, Yo dale. creo que la esperanza viva que tenemos de la vida eterna que ya está ganada, el Señor con sus palabras propias de que salen de su boca en San Juan 3, 16, 33 dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz, paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Amén, Alicia. Gracias, Alicia. Voy a dejar de grabar. A ver si- Acá está.